queridos amigos, queridas amigas, Shabbat Shalom. Creo que siempre debemos ser fieles y consecuentes con nuestra propia tradición profética. Y por ende, debemos siempre, en toda ocasión, sin que medie al respecto ningún tipo de prurito de reparo, condenar, reprobar y vituperar cualquier forma de violencia, de vileza ejercida sobre un otro más débil que uno mismo. Esta semana, la sombra de la violencia que se cierne sobre tierras lejanas inunda a través de los medios y de las redes nuestras pantallas, irrumpiendo así en el entramado de nuestra vida cotidiana. Y estos retratos de virulencia devienen en semblanza de la angustia, de la desesperación que padecen las víctimas de una guerra que hoy parece quedar soterrada bajo los anales de la historia reciente. Y la pregunta es entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante la visión de esta pintura intimista que nos donan los medios de comunicación a diario y que reproduce el drama cotidiano que sufren los habitantes de una comarca lejana allí en el confín del mundo? Y bueno, no queda más que indignarse, no queda más que estremecerse, que entristecerse o incluso escandalizarse ante lo que ven nuestros ojos. En fin, ante estas imágenes que dan la vuelta al mundo, desplegamos todo el repertorio de nuestras emociones más profundas e inconfesables. Pero permítame expresar aquí humildemente un reparo, porque creo que esta sensibilidad no nace de una profunda condena de los hechos. Creo que esta sensibilidad no se suscita por una genuina identificación con el padecimiento ajeno, sino que lo que nos sucede ante este retrato de la tragedia que envuelve otras tierras se gesta en nuestra experiencia voyerista del mundo. En esta experiencia en el que el mundo se aparece ante nuestros ojos como el escenario de un espectáculo siempre impredecible. Y es así que en medio del fragor, en medio del deleite o del sufrimiento que suscite, que genere en nosotros esta visión, olvidamos que el mero acto de saberse frente a un espectáculo, que el mero acto de convertirse en un espectador, consiste en trazar una distinción taxativa, categórica, entre el observador y lo observado, entre quien ve y quien es visto. Contemplamos entonces pasivamente la tragedia de un otro que sabemos, que presumimos, distinto y lejano. Y bajo las redes de la banalización de la experiencia humana, ese otro ya no se me revela como un hermano, ni como un sujeto, sino por el contrario, se me aparece como un objeto. Este otro es ahora una mera mercancía, un artículo más en el influjo de las atracciones de consumo diarias, que está presto a ser devorado por nuestros ojos, presto a ser desechado ante el advenimiento del próximo espectáculo que nos ofrezca el sufrimiento humano vertido en nuestras pantallas. Y cuando así obramos, cuando hacemos de la experiencia del otro, tal como viene sucediendo a lo largo de la última semana, un producto, un bien de consumo más, una mera cosa, su mirada, la mirada del otro, ya pierde su carácter inquisitivo, capaz de interpelarme. La voz del otro en su clamor sordo ya no es
oída, ya no hace eco en mis propias entrañas. Porque aquel otro perdió la capacidad de irrumpir en mi vida, perdió la capacidad de transformarla por medio de su mera presencia, y se limita ahora a aparecer en ella frugal y pasivamente en la desidia, en la espera de su agonía. Y vaya si sabremos nosotros, si habremos de conocer nosotros en nuestra propia carne este fenómeno de la cosificación, de la experiencia, del vivir, de la historia del otro. Vaya si sabremos nosotros de este hacer de un otro un mero objeto, un instrumento que sirve a mis intereses, que está siempre puesto allí, al alcance de mi mano. Porque como dijo alguna vez Zygmunt Bauman, el antisemitismo, el desprecio por los judíos y por todo aquello que es asociado con lo judío, es precedido por una actitud fundamental, que él llama alosemitismo, del griego alos, que significa otro, ajeno, extraño, y que consiste en hacer del judío una figura que encarne todo lo que nos resulta foráneo, que consiste en enajenar al judío de su propia condición humana y tornarlo en un mero objeto. Y ante este objeto, como ante cualquier cosa o instrumento que se nos ofrece en nuestra experiencia cotidiana, hay una sola actitud que oscila entre dos polos opuestos. Se lo puede odiar o bien se lo puede amar. Se lo puede venerar o bien se lo puede despreciar. Pero eso sí, hay algo que nunca sucederá con este hombre, con este humano devenido en objeto. Nunca podremos reconocer, aunque lo amemos o aunque lo odiemos, nunca podremos reconocer en él a un hermano. Porque su figura ya ha quedado por fuera del ámbito de la experiencia humana, de lo que a mis ojos, de lo que a mi sentir resulta afín. Y entonces cuando nosotros nos escandalizamos, cuando nos estremecemos ante las imágenes de lo que sucede en otras latitudes, operamos, creo yo, de un modo similar, porque despojamos a estos otros que son retratados en las fotos que dan vuelta al mundo de su propia humanidad. Y así poco a poco los vamos desollando de su verdadera piel para cubrirla con el pelaje de una suerte de chivo expiatorio. Y así erigimos sobre su figura desvalida un espejo que refleja de manera precisa y exacta aquello que despreciamos, aquello que nos resulta deleznable y que no somos capaces de ver en nosotros mismos. Porque, queridos amigos y queridas amigas, el drama de la marginación y de la violencia es un escándalo, suceda donde suceda. Porque la desigualdad de género, la opresión de la mujer y el feminicidio deberían estremecernos hasta la médula, y no solo cuando esto sucede fuera, sino también, y quizás fundamentalmente, cuando su virulencia, como sucede a diario, irrumpe en el entramado de nuestra sociedad. Y me pregunto además, cuando se trata de un otro que blande un ideario en lo político, en lo social distinto del que yo mismo enarbolo, ¿acaso podemos jactarnos, siendo honestos y sinceros con nosotros mismos? ¿Podemos jactarnos de ser más tolerantes, menos intransigentes que aquellos a quienes señalamos muy fácilmente a la distancia a través de las pantallas de nuestro televisor?
Kitetse la milhamá al oiveja. Así comienza la parashá, la porción de lectura semanal de este Shabbat. Será cuando salgas a batallar contra tu enemigo. Kitetse la milhamá al oiveja. Será cuando salgas al encuentro de tu enemigo en la guerra. No lo olvides. No olvides lo que nos recuerdan estas palabras. No olvides que la guerra, la lucha primordial y fundamental, es como dice la canción, no contra un otro, sino que es la que uno libra de igual a igual contra uno mismo. Shabbat Shalom.